Listo, buen día a todos, ¿cómo están? Bien. Se está batallando mucho para entrar. ¿Por qué? ¿Qué te puso, güey? Profe, la clase empieza a las 11. Que de hecho es 10:55, pero me tardé ahorita. Porque no puse a cargar los audífonos y no querían prender, pero ya prendieron. Ese era el problema. Sí, me estaban Sí, esperando, ¿no? Sí, estábamos conectando, pero Y no se podía entrar. el WhatsApp no lo contestas, no sé qué onda. Lo están usando el teléfono en otra conferencia, por eso no lo traigo aquí a la mano. Enlázalo con la PC, el WhatsApp Ya web. se me olvidó. Pero bueno. ¿Qué onda con Ewan? ¿Qué onda con Ewan? Oye, sí, no, ya. Saca cada pendejada el güey. Hombre, se pasa de lanza. Y luego ni siquiera está en clase y luego pide tareas. Y luego, no, te pones a reclamar. Y luego ni la sube. Pero bueno, creo que ya estamos los que deberíamos de estar. ¡Ah, la madre! La conexión dice que es inestable. Entonces eres tú el problema, porque sí, de repente te escuché como que ya en pedacitos. Ah, ok. Uh-huh. Ya está. Ahí igual cuando te ponga inestable, igual desactiva un rato la cámara para que se estabilice la conexión y ya con eso queda mejor. Ya está. Es que también ayer falló todo el día Lizzy, se pasó de lanza. Oye, ya sé, yo también estoy batallando con el mismo proveedor. Sí, lástima que sea el único que entra aquí. Exactamente, dijiste la respuesta correcta. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con esta clase. Bienvenidos todos, creo que ya estamos la mayor parte. Gracias, profe. Y pues vamos a darle porque ya falta menos para nuestro examen parcial. Para que empiece el panteón de una vez. Estabas diciendo las tareas y no revisaste ni una. No, de hecho, Ya ¿sabes subí cuál fue las 4. Ya verifiqué cuál es el problema. Me agregaron en un grupo, dice noveno A, nocturno. Acá, mijo. Por eso no me aparece ninguno de ustedes. Pero ya espero que en el transcurso de hoy ya quede listo. Ya para revisarlos de una vez. Sí, por eso me hacía raro. Dice, nadie me ha subido nada. Le digo, ¿cómo no? Yo sí subí. Uh-huh. Sí. Sí, ya después verifiqué y dije, no hay nadie en la lista. Se me hace que era eso entonces. Ya ves. Sí, Ya ves. no. Nomás que me aparezcan, ya saben, me los ejecuto en Express. Ya sabes. Qué raro. Cabrón. Mira, no, hombre. Oye, el otro día de bola empezó. Sí, ya sé. Mira. Ya, profe, quería agüita. Es que me hacía falta agua. Bueno. Bueno, pues vamos a platicar del ciclo de vida de un sistema de información. Ya que tengo agua. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué consiste ese ciclo de vida o cuáles van a ser los pasos que nos van a ayudar para poder definir cómo este sistema de información nace, vive y muere, que es la parte que normalmente lo vamos a tener de esa manera. Pues bueno, todo comienza con una fase de planificación en la cual vamos a tener que recabar todo lo que podamos utilizar para poder cubrir los requerimientos y qué es lo que necesita mi cliente en este caso. Entonces también esto es bien importante que lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, a final de cuentas, un proceso o una selección de cuáles son los requerimientos y cómo los vamos a atender.
Acordémonos que aquí lo que vamos a hacer es solamente y exclusivamente un sistema de información. Entonces tenemos que estar conscientes de que va a haber cierto tipo de requerimientos que pueda tener mi cliente, bien particulares o algunos muy sofisticados, pero tenemos que dar esa pauta de poder entender qué es lo que quiere y cómo lo vamos a atender. A partir de eso ya vamos a llegar a nuestra fase de análisis en la cual vamos a tener un elemento bien importante, que es todas las herramientas que hemos utilizado a lo largo de muchísimas clases, las vamos a poder utilizar aquí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos, de alguna manera, poder trasladar esos requerimientos y sobre todo que le podamos entregar alternativas de solución. Normalmente el número mágico para las alternativas de solución es el número 3, que son literalmente la opción, la barata, la cara y la que voy a implementar, que de esa manera lo podemos ejemplificar. Entonces, esta fase de análisis también va a ser bien importante que la podamos tener bien clara. Entonces, este análisis literalmente va a ser nuestro elemento que nos va a ayudar para que nosotros podamos generar una buena solución o 3 buenas alternativas de solución. Al momento que ya se selecciona o la empresa decide cuál es la opción que más le conviene, pues obviamente vamos a trasladarnos hacia un proceso, procedimiento, como le queramos llamar, en el cual nosotros vamos a realizar lo que es el diseño. Aquí está la flechota grandota que dejé. Entonces, este diseño ya nos permite, de alguna manera, trasladar todo lo que hicimos en el análisis, que es la parte conceptual, o ponerlo en escrito, ahora sí a traducirlo a elementos físicos. ¿Y a qué me refiero con elementos físicos? A que no nada más es el desarrollo del software o del sistema de información por sí mismo, sino que tenemos que definir cómo van a ser las interfaces, de qué manera van a estar creadas, cómo debe mostrarse la información y sobre todo, y lo más importante, qué es lo que va a sustentar o la infraestructura necesaria para que el sistema de información opere de una manera adecuada. Que también eso es un punto bien importante que debemos de tener. Eso ya nos va a llevar a una fase de implementación, que ahorita lo vamos a platicar ya más a detalle, en la cual nosotros vamos a poder ya traducir todos estos elementos y estos componentes para poderlo realizar cada uno de esos modulitos, crearlos independientemente, juntarlos todos al final y que lo podamos utilizar ya en pro de una solución. Y ese pro de solución me permite, de alguna manera, poder llegar a la fase de pruebas. Todavía no entiendo por qué no me ponen las flechas como yo quiero, pero bueno. Voy a ver si con esta sí se deja. Ahí está, con esta de pruebas. Y esta fase de pruebas me va a permitir poder crear pruebas unitarias de los componentes separados y saber que realmente se están teniendo las acciones que yo predefiní o las que yo espero que se hagan. Y además hay unas pruebas en las cuales vamos a poder ver la integración de los componentes, en los cuales ya vamos a ver que todo como una sola pieza funcione de manera adecuada. Y eso me va a permitir realizar la instalación del sistema, incluyendo todos los componentes que por acá en la implementación revisé. Entonces, eso también me va a poder dar un mejor control de qué es lo que yo quiero implementar y de qué manera lo vamos a realizar. Ahora, ¿qué pasa después de hacer esta instalación y que ya tenemos el sistema funcionando, que inclusive funcionó por lo menos un mes en paralelo con el sistema anterior y ya aseguramos que la información se comporta de una manera normal, por decirlo de alguna manera?
nosotros tenemos que considerar los planes de mantenimiento. Muchas veces un sistema de información podemos decir que es muy parecido a tener una casa o un coche. Si no le damos un mantenimiento, si no le damos su manita de gato, pues obviamente se va a deteriorar y es mucho más rápido su envejecimiento. Entonces también es un punto que debemos de considerar al momento de que nosotros estamos trabajando con el sistema de información. Y si vemos al final el mantenimiento, después del mantenimiento, perdón, todavía tenemos una flecha que regresa hacia la planificación. ¿Por qué? Porque este ciclo de vida, aunque el sistema puede llegar a morir, tenemos un continuo en el cual nos permite tener una mejora, ahora sí que una mejora continua en el sistema de información y poder generar lo que se le denomina evolución del sistema. Muchas veces esto se lo van a encontrar en muchas de las aplicaciones que tienen en el celular, en las cuales de repente les muestra que deben de hacer una actualización, por ejemplo, del WhatsApp o del Facebook o de su banca electrónica. Les pide crear una actualización para poner una capa. Ahora sí que si vemos el sistema como una capita así, como si fuera la mano, ponemos una nueva capa que nos permite tener nuevas funcionalidades dentro del sistema. Entonces eso también va permitiendo que funcione de la manera que se espera. Entonces, es un proceso continuo en los sistemas de información, esa mejora que les estamos realizando. Ahora, ¿qué pasa ya si platicamos del proceso de planificación? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, está compuesto de 6 puntos principales en los cuales nosotros tenemos que ahondar con la finalidad de que nosotros con el cliente podamos definir todos estos puntos y que no tengamos algún problema más adelante para que podamos hacer una implementación adecuada. Uno, tenemos que platicar del ámbito del proyecto. En el caso del ámbito del proyecto, vamos a tener que, nosotros tenemos que definir cuáles son sus antecedentes, su justificación, el por qué se va a construir y qué es lo que va a solucionar, cuáles son sus beneficios, etcétera. Entonces, esta es la parte meramente introductoria y conceptual en la cual se va a dar una pauta para que nosotros podamos trabajar de acuerdo a los requerimientos de mi usuario. El segundo punto es el estudio de viabilidad. ¿Por qué? Muchas veces podemos detectar en los requerimientos de mi cliente que a lo mejor es algo muy sofisticado, algo muy grande o algo que realmente está sobredimensionado. Pues bueno, nosotros tenemos que ponerle esa pauta y decirle, bueno, esta solicitud que tú realizas sí se puede realizar, pero requieres estos elementos. Y si lo hacemos exclusivamente con los recursos que tiene ahorita la empresa, pues la viabilidad realmente es nula o es de un 5%, es un 10%, etcétera. Entonces, también podemos tener ese tipo de elementos para que nosotros podamos definir si es viable o no el elemento. ¿Qué pasa con el análisis de riesgos? El análisis de riesgos también lo debemos de considerar en esta primera fase. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros tenemos que contemplar salirnos de la caja aunque sea un sistema de información. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos saber qué acciones o qué posibles amenazas podemos tener en nuestro sistema de información. Entonces, imaginemos que a lo mejor nuestro sistema de información está basado en Internet. ¿Qué es lo que vamos a realizar con la finalidad de que aseguremos que el Internet esté siempre presente? ¿O qué acciones debemos de tomar si el Internet no existe en donde está en cierto momento del día? ¿O qué es lo que pasa si mi centro de datos tiene vulnerabilidades, como puede ser que sea propenso a que se inunde el lugar o que el lugar está literalmente forrado en alfombra? Pues obviamente eso genera estática y eso los equipos electrónicos casi les estamos dando un electroshock. Entonces, también eso es bien importante que nosotros lo consideremos para que podamos poner todos los riesgos que implican
la implementación del sistema de información. Después de ello, nosotros tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la estimación de costos, estimación de recursos humanos, estimación de infraestructura, qué es lo que nosotros vamos a poder poner a disposición para que podamos saber cuánto es lo que vamos a gastar en estos tres rubros, perdón. Entonces, también es bien importante que esto lo tengamos bien claro, porque si no, el cliente puede dar por hecho que no va a ser una inversión de lana al momento de generar el sistema de información y resulta que sí. Entonces, también esto es bien importante que lo consideremos. Para la planificación, pues obviamente tenemos que darle una temporalidad. Esto pues nos ayuda muchísimo los cronogramas, los flujogramas, los diagramas de flujo, etcétera, en las cuales nosotros podemos definir en espacio-tiempo cómo se van a ir comportando todas las tareas de planificación o de desarrollo, de implementación o de mantenimiento dentro del proyecto. Entonces, también esto es bien importante que lo tengamos ahí plasmado desde el inicio, con la finalidad de que no nos vayan a salir con la novedad de que mi proyecto era de 8 meses y a los 5 meses ya me están exigiendo que ya lo tenga listo porque no hay un documento en el cual se declaró la temporalidad del mismo. Entonces, es una manera de cómo protegernos para poder realizar nuestras acciones. Y por último, está la asignación de recursos. Esta asignación de recursos me va a permitir saber que tengo que tener financiamiento económico, cuándo lo necesito y para qué lo voy a aplicar. De la misma manera para los recursos humanos. Yo puedo disponer de recursos humanos de la empresa, pero yo tengo que avisar que los voy a tener para que no los asignen a otros proyectos y yo tenga la preferencia sobre ese recurso humano. E igual en recursos de infraestructura o de sistemas de información ya existentes, también esto es bien importante. Tenemos que avisar para que no haya problemas o se nos dé acceso a la información necesaria para poder hacer esta implementación. ¿Qué pasa entonces en el análisis? El análisis nos va a servir para poder responder a la siguiente pregunta, el qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para eso nosotros tenemos que identificar principalmente los requerimientos y hay de dos tipos, requerimientos de tipo funcional y los no funcionales. Los funcionales son los que de ninguna manera podemos quitar del sistema. Son imprescindibles para que el sistema funcione de una manera adecuada. Entonces, estos literalmente digamos que son obligatorios si lo queremos ver así. Y también tenemos que identificar requerimientos que no son funcionales. Obviamente estos son tipos de requerimiento que a lo mejor si yo los quito del sistema no pasa nada, pero que son requerimientos que me pueden dar ciertas utilerías o ciertos plus o ciertos agregados que pueden hacer mucho mejor mi experiencia dentro del sistema de información. Entonces, hay que considerarlos que no son funcionales, los podemos quitar o no, pero sí hay que definirlos y declararlos en esta fase de análisis. Y a partir de ello ya vamos a llegar a la fase de modelado, en la cual principalmente vamos a trabajar sobre dos modelados. Uno, el modelado de procesos, en la cual nosotros vamos a tener que definir muchas herramientas que vamos a poder utilizar para poder dibujarlo y sobre todo que nos permitan saber que llevan un seguimiento, que si yo realizo esta función, tiene una salida y es una entrada del siguiente componente y así para llevarlo. En este modelado de procesos hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, por ahí les voy a compartir tres. Una se llama Raptor, Visual Programming, otra se llama Dracon, que es la versión soviética del mismo software, y hay otra que se llama Flowgorin. Como que ya les voy a pasar los datos ahí en el Edmodo. ¿Y qué es lo que hace este elemento? Podemos modelar, ahora sí, o hacer un diagrama de flujo, dibujarlo literalmente, poner las variables, todos los requerimientos, inicializaciones, cómo se hace un contador, etcétera,
Pero la ventaja de estos ambientes visuales es de que yo dibujo por decirlo de alguna manera, algoritmo, y yo puedo trasladarlo al lenguaje de programación que yo defina. Por ejemplo, no sé, export, quiero que me saques la programación de este diagrama en Java, o en C++, o en C Sharp, o en Pascal, o en Fortran, no sé, los que tenga disponible la herramienta, y eso hace que nos dé una pauta para poder optimizar nuestros tiempos. Literalmente es la tendencia actual a que se haga programación de tipo visual, ya no que necesitamos aprendernos todas las sentencias y todas las estructuras de datos de un lenguaje de programación, sino simplemente trabajar de un ambiente visual y ya generamos el código de manera automática y ya las personalizaciones las podemos realizar de acuerdo a los requerimientos que tengamos en la empresa. Y para eso nos va a servir el modelado de datos que por aquí había dejado pendiente. El modelado de datos lo que nos permite es que nosotros podamos definir qué tipos de datos van a ser válidos dentro de nuestro sistema de información. Obviamente sabemos que, por ejemplo, un CURP tiene una cierta máscara de ingresos. Sabemos que tiene necesariamente que empezar con 4 letras y después de ahí debe de tener 6 numeritos, que también debe de tener una cierta nomenclatura. Entonces eso también es bien importante para nosotros, cómo definir esos datos, y sabemos que única y exclusivamente esos datos se deben de comportar de la manera en la cual nosotros lo definamos. Entonces para eso nos va a servir este modelado de datos. ¿Qué pasa en el diseño? El diseño vamos a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo lo vamos a hacer? Entonces para eso va a ser necesario que se haga un estudio de alternativas y el diseño arquitectónico. Aquí es bien importante el diseño arquitectónico. Ahora sí que vamos a hacer la función de un arquitecto. Vamos a tratar de hacer el cascarón de todo el sistema para poder generar alternativas y ahora sí evaluar cuál es la que más me conviene y por cuál es la que me voy a decidir. Para hacer esta función de hacer este cascarón o de hacer esta función de arquitecto, pues bueno, yo tengo que definir principalmente cuáles son las bases de datos que van a contener o alojar o a guardar la información que yo tengo disponible. Y también yo tengo que hacer el diseño de las aplicaciones. A partir de esta información de las bases de datos, yo tengo que saber cómo voy a mostrar la información, qué es lo que voy a pedir y todo lo que necesite para que el sistema de información se considere de una manera adecuada, y sobre todo que sea funcional, que ese es el punto importante dentro de este estudio de alternativas. Entonces ahora sí vamos a tratar de hacer todo lo que sea necesario para que podamos contener toda la aplicación. Colores, tipografías, de qué manera, qué pantallazos va a seguir el proceso, etcétera. Entonces todo eso lo tenemos que definir de una manera que sea congruente, uno, y segunda, que tenga una estructura lógica. Por eso necesitamos hacer el diseño de las bases de datos, para que podamos tenerlo de una mejor manera. ¿Qué pasa en la implementación? Aunque es un proceso anterior, en este caso ya deberíamos de tener todos los componentes que van a sustentar o a darle soporte a mi sistema de información. Normalmente en el análisis es donde ya se está haciendo la elaboración de compra de todos los componentes que puedan ser necesarios adquirir. Entonces, para esta implementación nosotros ya debemos de tener estos componentes en sitio para poder empezar ya a trabajar con ellos y poder generar la solución de la manera en la cual la hemos programado. Esto me va a permitir crear e integrar los recursos para que el sistema funcione. Ya ven que platicaba que podríamos trabajar con los elementos dispersos, asegurar que funcionen de una manera adecuada, pero también ahora sí que como una sola unidad tenemos que probarlo para poder saber que esa integración funciona de la manera en la cual nosotros lo hemos definido. Entonces eso también es bien importante. Y esto me va a llevar a la fase de pruebas. Esta fase de pruebas va a consistir en 5 puntos. Primeramente, las pruebas de unidad. Las pruebas de todos los elementos por separado. ¿Funcionan? Sí. Ok.
Después de eso, llegamos a pruebas de integración. En este caso, las pruebas de integración me permiten saber que lo que sale de un elemento y entra hacia otro funciona de una manera transparente, si lo queremos ver de esa manera. Entonces sabemos que si yo voy a hacer, si mi primer proceso tiene una salida A y va a entrar al proceso B, tengo que saber que eso tiene que trasladarse y que funcione de una manera adecuada, que vayan uno tras otro hasta llegar a la finalización del proceso o de la trayectoria que tiene el sistema de información. A partir de ya esta validación, nosotros vamos a poder crear las pruebas alfa. Las pruebas alfa son todas las pruebas unitarias, pero ya vistas desde un área operativa, no solamente conceptual. Y las pruebas beta, ahora sí es la misma prueba de integración que tengo aquí, pero ya operando. Entonces, yo sé que si meto un curve mal, por ejemplo, poderlo iniciar con letras, con números, me debe generar un error o un manejo de la excepción. Entonces, eso también es bien importante que lo tengamos aquí en estas pruebas beta. A partir de que yo ya realicé esta verificación y estoy casi seguro y puedo casi firmarlo con notario público que el sistema va a funcionar, yo requiero necesariamente un test de aceptación. Esto lo hace el cliente, en el cual le entregamos un manual de operación y el sistema en un ambiente controlado para que él pueda hacer todas las pruebas pertinentes o trate de ver o de utilizar el sistema de una manera tradicional. Entonces, esto me va a permitir detectar posibles errores que todavía pueda tener el sistema, pero que como ya estamos inmersos en la operación o en la implementación del sistema de información, a veces no lo podemos ver. Entonces, el cliente es el que nos va a dar esa última información pertinente con la finalidad de que podamos hacer esas adecuaciones y ya podamos presentar un producto terminado y validado por el cliente. ¿Qué pasa entonces en la instalación? ¿Qué se imaginan que debe pasar en la instalación? ¿O qué comprendería? Pues ahí sería la instalación para hacer lo que comentó, ¿no, profe? Para como lo de la CUR. Uh-huh. Hay un programita por ahí, de hecho me tocó con mi niño de cuarto, que le pusieron que hiciera su CUR y empieza primero con la primera letra del apellido paterno, de ahí se va con la primera del primer nombre y una serie de pasos que hay que seguir, porque así como está comentando ahorita, de ahí te sigue que la primera vocal del apellido, que el estado abreviado y sí son bastante información que hay que sacar, Uh-huh. que viene hasta la fecha también, pero tienes que ponerla con ciertos números y como dices, lo de la información, pues sí, es bastante, así con el software, así como lo dice usted con el programita ese, pues está más rápido que sacarlo así con los datos en físico. Como dice usted, ya la tecnología de información y así con el software ese que dice, pues está con ganas. Sí, de hecho, haz de cuenta y te permite, por ejemplo, lo podemos crear en base a esas reglas que comentas. Y si alguien se llama literalmente casi igual que yo, es casi un hecho que vamos a tener el mismo curve, que ya con los sistemas de información nos permite hacer esas validaciones. ¿Qué pasa si tengo una persona homónima? Por ejemplo, no sé, no me puedo imaginar cuántos Luis Pérez pueden haber en el país. Entonces, obviamente la creación de esa curve, pues bueno, va a depender de todas las características que tengamos. Y peor si nuestros amigos Luis Pérez resulta que todos nacieron el 3 de mayo, por ejemplo, del 84, por decir algo. Entonces, también eso es bien importante que lo consideremos. Entonces, para eso nos van a servir los sistemas de información. Y esta parte de instalación, pues bueno, ya nos permite utilizar ahora sí el sistema como tal, que es la parte que nos interesa. Y eso nos va a llevar a una fase que vamos a considerar de mantenimiento. Muchas veces el que más
aparece es el del centro, que es el correctivo. Hasta que estamos en la bronca y el sistema ya no funciona o el sistema ya se quedó bugueado, trabado, como le queramos llamar, hasta ese momento le metemos mano. Eso no debería de pasar. Para eso, pues bueno, hay otros tipos de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del adaptativo, dependiendo de los tipos de consideraciones o de cómo va cambiando el uso de información a lo largo del tiempo, podemos hacer esas pequeñas adaptaciones sin necesidad de afectar el sistema o la programación del sistema. Un ejemplo es lo que pasó en el año 2000 con las computadoras o los sistemas operativos de la computadora. Todos estaban desarrollados para poner el año en solamente 2 dígitos. Desde el 98 andaban haciendo esas modificaciones para que aceptara 4 dígitos para poderlo poner ya así el numerote de 2000. Y es lo que ahorita actualmente tenemos. Aunque veamos el reloj que nada más tenga los últimos 2 números, lógicamente sigue almacenando 4 caracteres para saber en qué año estamos. Entonces, de esa manera puede ser un ejemplo que podemos hablar de este mantenimiento adaptativo. Cómo vamos adecuándonos a las nuevas realidades que va teniendo el sistema de información. ¿Y qué pasa en el caso del perfectivo? En el caso del mantenimiento perfectivo, lo que hace es estar en este ciclo continuo de mejora con la finalidad de que podamos agregar esas nuevas capas que comentaba, esas nuevas capas de software que me permiten tener nuevas utilidades, o que podamos hacer que el software o que el sistema de información sea mucho más adecuado a las necesidades de la empresa. Muchas veces a lo mejor no consideramos utilizar para un sistema de control de almacén, utilizar los códigos de barra que traen la mayor parte de las piezas. Pues bueno, podemos perfeccionarlo para que pueda tener un lector de código de barras con la normativa que traiga cada etiqueta. Y eso me permite que el sistema ya me vaya dando ciertas utilidades, que es mucho más fácil que estar tecleando todo el numerote como pasa de repente con los cajeros de cualquier tienda de autoservicio. Hay ciertas etiquetas que los lectores no lo leen ni con magia, entonces tienen que teclear todo el numerote. Ahí nos damos cuenta de las desventajas de tenerlo que teclear manual. Lo puedes teclear mal, o simplemente la persona no quiere poner los 16 números de la clave. Pues bueno, y ahí te la hace como que cardíaca de que no pasa la clave y lo está poniendo mal o lo está poniendo lo loco. Entonces también eso es bien importante que lo consideremos en esta parte del mantenimiento. ¿Qué modelos podemos utilizar o qué modelos se utilizan? Bueno, hay 3 modelos en cascada, de prototipos y en espiral. En el cascada es exactamente el que ahorita les comenté, en el cual es una fase, son diversas fases en las cuales ya traen un orden lógico y una va después de otra. ¿Qué pasa en contraparte con los prototipos? Aquí es donde les voy a pedir que investiguen de este concepto de design thinking, porque esta va a ser la tarea número 4, 6. Y vamos a trabajar con prototipos de cómo podemos hacer un sistema de información. En este caso consiste en recolectar y refinar los requisitos, hacer un diseño rápido para poder construir un prototipo y ese prototipo evaluarlo. Y eso me va a permitir regresar las veces que sean necesarias hasta el momento en el cual yo considere que mi prototipo cumple todas las características que necesito y poder ahora sí desarrollar un producto, que es la parte importante al momento de desarrollar estos prototipos. ¿Qué pasa en el modelo de espiral? Igual es un ciclo continuo en el cual nosotros tenemos una planificación, evaluamos las alternativas e identificamos sus riesgos para poder desarrollar el sistema de información y estarlo revisando. Y de nueva cuenta empezamos el proceso. Por eso es una espiral. Hasta el momento en el cual nosotros llegamos al centro, en el cual ya se cumplen todas las características, y ya podemos de alguna manera asegurar que se están llevando a cabo de acuerdo a los requerimientos que nosotros tenemos. Entonces, aquí no sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda del material hasta este momento? No, pues prácticamente es la plataforma número 2, ¿esa no, profe? Es muy parecido exactamente a la plataforma 2. Sí, habla de los siete, ¿cómo se llama? La metodología de Kendan, en las 7 partes.
prácticamente lo que estamos viendo en las primeras diapositivas. Ujú. Y es como Ah. dice, y como comentó ahorita, ¿verdad? Que el sistema de información es automatizado, manual, que ocupa gente, maquinaria o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir y representar la información. Ujú. Prácticamente pues, es lo que nos está explicando ahorita. Así Y es. más o menos lo que yo entendí y lo que estoy checando información en la actividad 2. Ujú. Así es, sí, sí, muy parecida a la actividad 2. Ok, pues bueno, denme chance entonces de tomar la lista nada más para antes de que nos vote aquí la sesión. Moisés, Presente. María Elena, Kerin, Margarita, Presente. Jorge Luis, Presente. Uciel, Presente, Jessica, profe, no tenía el audio, perdón. ok, Presente, profe. Cecilio, Presente, profe. Heriberto, Presente. Lucio, Presente. Miguel Ángel, Carlos Daniel, Presente. Paulo, Presente. Juan Carlos, Presente. Francisco, Presente. Francis, Presente. José, Presente. Javier Presente. y Ewan. Frito. Falta, vámonos. Ok, nadie faltó, ¿verdad? No. Más para confirmar. Ok, bueno, pues entonces, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencia. El examen ya faltan literalmente 15 días, espero. No sé si tengan alguna duda con Edmodo que les pueda ayudar. No, en modo ya puso todas las actividades, ¿verdad? De Así ahí hay es, que ya. sacarlas y subirlas a la plataforma. Así es, va a ser en la plataforma de la WIN donde tienen que entregar. Por ahí les dejé un post fijo arriba para que vean que tiene que ser la entrega dentro de la plataforma de la WIN. También ayer les agregué los videos de las sesiones, de las dos pasadas. Ahorita en un ratito más subo las de esta semana para que ya tengan esa lista de reproducción y subirles también lo que es las presentaciones. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su tiempo. Ahora no nos diste show, Jessy. ¿Qué pasó? Sí, profe, Ahora no traes, anda peinada, profe. Sí, ya la vi, que anda peinada. Sí, ahora sí se peinó, Jessy. Sí. Se me hace que por eso no. A ver, ¿dónde me invitan saliendo de clases? Bueno. Ya está. Pues bueno, cuídense mucho, y los sigo viendo ahí por el WhatsApp o cualquier cosa, pues ya saben, láncenme un mensaje, por favor. Gracias, profe, Ok, igual. profe. Está Muy profe. bien. Gracias, cuídense. Ay.